He titulado el sermón de hoy, Eres más que un vencedor. Dígale al que tiene al lado, tú eres más que vencedor. Dice en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Usted y yo hemos sido llamados a vencer en este mundo, a alcanzar los sueños, a alcanzar los proyectos, las ideas que Dios ha colocado en nuestra mente. Si en este mundo gente que no teme de Dios puede alcanzar objetivos y metas que se establecen, yo me pregunto, ¿por qué un hijo de Dios no podría? La Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. La Biblia dice que usted y yo tenemos al Espíritu de Dios de nuestra parte. Así que los tiempos donde los hombres y mujeres de Dios vivían sin alcanzar sueños se acabaron. Creo que hoy es un tiempo perfecto para que usted se levante y sea un vencedor en lo que Dios le ha llamado a hacer, en lo que Dios le ha invitado a hacer. Quiero tomar como referencia la historia de Josué en el capítulo 5, en el verso 13 al 15. Si usted lo tiene en su Biblia, lo puede leer, maravilloso. Hoy no lo tenemos aquí arriba por falta de electricidad, pero dice así la palabra del Señor en el verso 13, 14 y 15 del libro de Josué. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Mis amados, Josué representa el más grande conquistador y el más grande vencedor que aparece en el Antiguo Testamento. En la palabra del Antiguo Testamento encontramos grandes hombres de Dios, pero ninguno como lo que hizo Josué, que fue literalmente un guerrero, alguien que estuvo con la espada en su mano y fue alguien que estuvo a la orden de Dios para cumplir los sueños de nuestro Señor. Y hoy quiero comparar a Josué con usted y quiero invitarle a lo que el Señor le dice a usted en Filipenses 4:13, cuando la palabra de Dios dice allí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quiero pedirle que usted me acompañe a decirlo junto conmigo. A la cuenta de 3 usted va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Está listo? Sí. 1, 2 y 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sonó muy bonito, ahora lo vamos a hacer mejor. Levanta su mano derecha, así como cuando usted decía, fuera, fuera. Así se sintieron allí relacionados, ¿verdad? Usted va a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Listo? 1, 2, 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted y yo hemos sido llamados para alcanzar sueños, para alcanzar proyectos. Y la palabra de Dios dice que usted todo lo puede lograr en Cristo, quien le da su fortaleza. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el verso 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, dice la Biblia, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. ¡Ay! Hoy vamos. Denle un aplauso. Hay 3 cosas que quiero enfocar hoy para ser más que un vencedor. Y es que lo primero que quiero refrescar hoy, y de la historia, que vamos a sacar algunas cosas de la historia, es que si yo quiero ser un vencedor, lo primero que tengo que tener es que entender que un vencedor tiene los pensamientos de Dios. Dígale al que tiene al lado, un vencedor tiene los pensamientos de Dios. Mis amados, este es un tiempo en que la cosa más importante que usted puede tener precisamente no es el dinero. Estamos en una carrera en este mundo y en estos tiempos ahora, donde la gente, lo más importante por lo que están luchando o buscando es por el dinero. Descuidan sus hogares, descuidan la familia, descuidan su relación con Dios, descuidan todo lo que dicen amar por desesperadamente correr buscando el dinero.
Y aunque el dinero es importante y hay gente que hace cualquier cosa por conseguir el dinero, lo más importante no es el dinero, sino tener una palabra que venga de Dios y que tú te puedas apropiar de ella. Una palabra clave que Dios te haya dado, una promesa que Dios te haya entregado. Eso es tener los pensamientos de Dios. Cuando yo me puedo apropiar de una palabra que Dios me ha dado, cuando yo me puedo apropiar de una promesa que Dios me ha entregado y la puedo tener presente en mi mente y en mi vocabulario diario, eso es tener los pensamientos de Dios. Por eso, para tener los pensamientos de Dios, lo primero que debemos tener es una palabra, tener una promesa, apropiarse de ella. Olvidar la promesa que Dios te ha dado, olvidar el plan de Dios para tu vida, ese es el objetivo de Satanás. Si vamos a la Biblia, vamos a encontrar que la Biblia nos habla de cómo Satanás siempre buscó robar lo que Dios le había prometido a los hombres de Dios. Porque Satanás sabe muy bien que cuando un hombre o una mujer recibe la palabra de Dios y la hace viva en su vida, todo puede cambiar a su alrededor, porque así como dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé qué promesas Dios te ha hecho. Yo no sé qué promesas Dios te ha realizado, qué palabra has escuchado en algún momento y te apropiaste de ella. Pero también quiero que sepas algo, desde el primer momento en que Dios soltó la palabra para tu vida, en ese mismo momento Satanás decidió robarte la palabra. En ese mismo momento Satanás decidió desviar la palabra para tu vida, porque él sabe que si logra robar la palabra que Dios te dio, estará robando tu futuro. Por eso es más importante que el tener el dinero, que aunque es bueno, lo más importante es cuando un hombre o una mujer de Dios tiene una palabra de Dios sobre su vida, tiene una promesa de Dios sobre su vida. Mis amados, tener los pensamientos, tener la palabra, la revelación de Dios es más valioso que el oro y la plata. El que tiene la palabra tiene todo lo que necesita. Sin embargo, hay quienes tienen el dinero, pero no siempre tienen la palabra, no siempre tienen una promesa. Cuando te llenas de los pensamientos de Dios y empiezas a funcionar como un vencedor, todo lo que hagas te va a salir bien. Cuando tú tienes un pensamiento que viene de Dios, cuando tú tienes una palabra que viene de Dios y vives en esa palabra, las cosas te empiezan a salir bien. Escucha lo que le quiero decir. La calidad de tu pensamiento determina la calidad de tu vida y la forma en que vas a vivir. Diga conmigo, la calidad de mis pensamientos. Repita una vez más, la calidad de mis pensamientos determina la calidad de mi vida y la forma en que voy a vivir. Dime lo que te pasa, lo que te pasas pensando, dime los pensamientos que pasan por tu mente y te diré cómo es tu estilo de vida. Si te lo pasas pensando solo en el dólar, en el peso, en el gobierno, en Chávez, en el Maduro, te lo pasas pensando puro en irte del país, ese es el estilo de vida que tienes seguramente, y seguramente es un estilo de vida lleno de estrés, lleno de carga y de problemas. Pero cuando tus pensamientos están centrados en las promesas que Dios te dio, cuando tus pensamientos están centrados en los planes de Dios, esos planes y pensamientos de Dios dentro de ti empiezan a hacer nido y empiezan a traer paz, armonía a tu mente y a tu corazón. Amén. Tal vez mucho de lo que hoy te está robando el sueño es que perdiste el llamado de Dios. Perdiste la voz de Dios, perdiste lo que Dios te prometió, se te escapó o Satanás te robó la promesa que Él te había dado. Porque alguien que pierde una promesa pierde lo más valioso, que es el rumbo de su vida. Mucha gente en la vida puede tener dinero, puede tener propiedad y lo que quieren, pero no tienen una promesa de parte de Dios. Y las riquezas, todo lo que se tiene en la vida es efímero, así como llega mañana simplemente puede desaparecer. Pero cuando un hombre, cuando una mujer tiene una palabra de Dios, una promesa de Dios, un llamado de Dios, y sin importar lo que ocurra a su alrededor, lo cuida, lo protege, se apropia de ello y vive agarrado de ello, no importa cuántas tormentas hayan a su lado, no importa cuántos derrumbes hayan a su alrededor, él tendrá paz porque él descansa en que Dios cumplirá cada promesa que le ha dado. Aplauda la presencia de Dios. Oiga bien, nuestra vida siempre va a ser gobernada por el pensamiento que más nos domina. Es decir, alguien dijo un día, la mente es el campo de batalla.
El pensamiento que gobierna mi mente va a determinar mi futuro. El pensamiento que gobierna mi mente va a determinar mi paz, mi armonía, o va a determinar las luchas que estoy viviendo. Mis amados, Jesús nunca hizo una reunión para llenar a los discípulos del Espíritu Santo. Solamente les sopló luego de que resucitó. Óigame, un toque de la unción, del hablar en lenguas, un milagro, eso no te hace un discípulo del Señor. Y ese es un error que a veces creemos. Que porque el Espíritu Santo me ungió, que porque el Espíritu Santo me sopló, que porque puedo hablar en lenguas, o porque voy a la iglesia todos los días me hace un discípulo de Jesús. Estás totalmente equivocado. Si bien todo esto es bueno, tener un llamado, tener dones y talentos es bueno, lo que en realidad te hace un discípulo de Jesús es que aprendas a pensar como Jesús. No es el hecho de que seas evangélico, no es el hecho de que vivas en una iglesia o te lo pases en una iglesia, es el hecho de que aprendas a tener los pensamientos de Dios, es decir, que aprendas a vivir y a repetir en tu mente a cada momento lo que Dios te ha sembrado y lo que el Señor te ha entregado. Mis amados, el milagro más grande es cambiar tu pensamiento. Tal vez tú piensas en el milagro que necesitas en lo económico, tal vez estás pensando en el milagro que necesitas sobre tu cuerpo, y todo eso es importante, y Dios está dispuesto a sanarte y a liberarte. Pero el verdadero milagro más grande es cuando el Señor logre cambiar el pensamiento que está en tu mente. Ese pensamiento equivocado, ese pensamiento de derrota y ese pensamiento de que siempre seguirás siendo igual, y ese pensamiento de que el único lugar donde puedes prosperar es fuera de Venezuela. Ese pensamiento de que lo único que para que te levante la familia tienes que abandonar a tu mujer o a tu marido o dejar a tus hijos. No, Señor. El verdadero pensamiento que necesitas cambiar es sacar de tu cabeza todo ese poco de cucarachas que están jugando de dominó. Y en tu mente necesitas meter ese pensamiento de Dios, el pensamiento del Señor, ese pensamiento basado en sus promesas, las promesas que Él te dio. Yo no sé si Dios te habló por medio de un profeta, yo no sé si te habló por medio de un pastor, yo no sé si te habló en una visión, en un sueño, pero de algo estoy seguro. Si tú estás aquí, y hablo a los amigos que nos visitan hoy también, si tú estás aquí, no es por casualidad, es porque Dios te ha estado hablando, es porque Dios te ha estado visitando. Y si Dios te ha estado visitando y si Dios te ha estado hablando, es porque para Dios eres importante, es porque para Dios eres valioso. Ahora, ¿qué pensamiento va a gobernar tu mente? Tu pensamiento debe gobernar, el pensamiento que tiene que gobernar tu mente es el pensamiento que Dios te está colocando allí, de que tú eres importante para Él, de que eres valioso para Él y de que quiere hacer grandes cosas contigo. Tenemos que concentrarnos en este pensamiento. Toda la Biblia, mis queridos hermanos, es una lucha de pensamientos, es una lucha de creencias. Dios le dijo a Eva y a Adán y a Eva: si comes de ese fruto que está allí te vas a morir. Puedes comer de todos, pero si comes de ese te vas a morir. Y de inmediato, no había terminado Dios de hablar con Adán y Eva cuando Adán se apartó a un lado y la serpiente llegó donde está Eva, y llega la serpiente y le dice: Eva, con que Dios te dijo que si te comes en la fruta aquella te vas a morir. Yo creo que eso no es así. Yo creo que eso es mentira, porque tú has comido todas las frutas y no te mueres. ¿Por qué te vas a comer si te vas a morir? Y entonces Eva dejó de creer en la promesa de Dios, sacó el pensamiento de Dios y puso el pensamiento del diablo, puso el pensamiento del raciocinio. Ella se puso a pensar: oye, ¿verdad? Eso de que me voy a morir por comerme un cambur, por comerme una fresa, una guayaba, yo no sé qué fruto era, una manzana, lo que usted quiera, pero la Biblia no dice. Eso como que no es verdad. Y en el momento en que ella sacó el pensamiento de Dios, entró el pensamiento del mundo y gobernó su mente. Y en ese momento tomó la mala decisión. Abandonó el llamado de Dios, abandonó la palabra de Dios, abandonó lo que Dios le había dicho y decidió irse por su raciocinio. Óyeme, ¿cuántos de los que están aquí hoy escuchándome se lo pasan más pensando en lo que está ocurriendo en el mundo que en las promesas? ¿Cuántos de los que están aquí han olvidado la promesa que Dios les ha dado? Yo no sé qué promesa Dios te dio. Te dio la promesa tal vez de que va a salvar a tus hijos. Te dio la promesa de que va a salvar tu matrimonio. No sé si te dio la promesa de hacerte un empresario. Yo no sé si te dio la promesa. Yo no sé qué promesa Dios te dio.
Pero te puedo garantizar algo, el mismo día que Dios te dio la promesa, ese mismo día Satanás también determinó que te la iba a robar, y te la iba a robar activando tu raciocinio. Y Satanás empezó a hablar a tu mente y tú empezaste a pensar, y en el momento en que empezaste a pensar y empezaste a olvidar la promesa, en ese momento te olvidaste del reino de Dios y Satanás te robó lo que Él te había entregado, lo que Dios te había dado. Muchos han olvidado el llamado de Dios porque Satanás se los robó. Dios te dijo, tal vez me vas a servir, vas a estar a mi lado, y Satanás te dijo, como está la cosa de difícil, mejor es ser un empresario, mejor es hacer negocios, y te pusiste a pensar en los negocios y te olvidaste del llamado de Dios. ¿Sabe qué hizo Satanás? Activó tu raciocinio, te puso a pensar, y en el momento en que tú piensas, tu fe se va para el piso, tu fe se olvida y te olvidas de lo que Dios te ha prometido. Óyeme bien lo que te quiero decir hoy. Las promesas de Dios son en sí amén y amén. ¿Y se sabe qué quiere decir eso? Que cuando Dios da una promesa no se puede entender con la mente humana. Tú no puedes intentar razonar una promesa de Dios. Si tratas de razonar una promesa de Dios, Satanás te va a engañar y te va a robar lo que Dios te ha prometido. Lo que Dios ha prometido no se razona. Lo que Dios se ha prometido se aprecia, se adueña, lo apretas, lo proteges, lo cuidas y esperas su cumplimiento. Porque sin duda alguna, lo que Dios promete se va a cumplir. ¿Sabe qué fue lo que le pasó a Eva? Por ponerse a pensar en su promesa y dar en la promesa, que en lo que Dios le había hablado, pero por ponerse a pensar en lo que Satanás le dijo, terminó fuera del Edén. Óigame, cuando usted le presta atención a las promesas de Dios, Dios te adentra en su Edén. Pero cuando tú olvidas las promesas de Dios y te concentras en el mundo y te pones a razonar lo que Dios te ha dado y te pones a hacer lo que Dios no te mandó a hacer, eso te saca de la promesa de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí o cuántas mujeres de las que están aquí en algún momento se han convertido en Evas? Que han olvidado lo que Dios les ha prometido y se han puesto a pensar en lo que el diablo les ha puesto a pensar, y en el momento en que les ha puesto a pensar han olvidado sus sueños, se han olvidado las promesas de Dios, han dejado de orar por lo que Dios les prometió, han dejado de esperar lo que Dios les prometió, y ahora su vida está concentrada simplemente en una lucha diaria por ver qué consiguen para completar lo que su mente necesita completar. ¿O cuántos hombres en la misma condición han abandonado un llamado, una promesa, porque la cosa está difícil? Porque cuando Dios te dice, te voy a sostener, te voy a cuidar, el diablo viene por el lado y te dice, eso será en Estados Unidos, aquí la cosa está grave. Eso será en Miami, aquí en Venezuela lo que hay es pelazón. Y usted dice, oye, ¿verdad? Eso de servirle a Dios en medio de la pelazón, mejor voy a resolver mi problema de pelazón y después le sirvo a Dios. ¿Te diste cuenta? Te robó la promesa. Tal vez tú no te has dado cuenta de lo que el diablo te ha robado, porque te has puesto a pensar en vez de creer. Óyeme, Dios no te llamó para pensar, Dios te llamó para creer. Haga algo por mí, dígale al de al lado, Dios no te llamó a pensar, Dios te llamó a creer. Por eso el segundo punto se llama: un vencedor es alguien lleno de fe. Miren, mis amados, Jesús dice, tened fe en Dios. Y literalmente significa que hay que tener fe en Dios. Dios tiene fe. Todo lo que Dios hizo, lo hizo por medio de la fe. Dios es fe. Dios es un triunfador. Dios es un vencedor. Y Dios no simplemente es alguien que tiene fe, porque Dios es fe. Y Dios espera que tú seas como Dios en eso, que tú seas una persona llena de fe, porque estar lleno de fe te hace un vencedor y te hace un triunfador en los planes que tienes. La fe de Dios es bien fácil, mis amados. Dios dijo y Dios creyó. Hebreos dice, Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué ocurrió? Se hizo la luz. Dios dijo, y Dios pensó en los peces. ¿Y qué ocurrió? Se crearon los peces. Porque Dios es fe, y todo lo que Dios pensó y todo lo que Dios declaró simplemente se activó en el mundo por medio de la fe y se hizo una realidad. Los pensamientos gobiernan nuestra mente y gobiernan nuestra realidad. Satanás quiere robarnos el pensamiento de la fe. Satanás quiere robarnos el pensamiento de la promesa. Porque cuando perdemos el pensamiento de la promesa, empezamos a pensar en otra cosa. Y cuando pensamos en esa otra cosa gobierna nuestra vida y gobierna nuestro futuro.
Si dices estoy sano por Cristo, por favor créelo. No lo digas simplemente porque la Biblia lo dice. Dilo y créelo, vive en confianza. Si dices todo me saldrá bien, créelo. Cuando confiesas y crees, tienes la fe de Dios. Y necesitamos la fe de Dios para poder cambiar todo a nuestro alrededor. Mis amados, fe no es negar la realidad. Cuando David se paró frente a Goliat, usted no encuentra que David haya dicho, no vine con espada y él es más grandote que yo. Él no negó la realidad. Él sabía a lo que se iba a enfrentar, por lo tanto se preparó. Pero él sabía una sola cosa: Goliat no me va a ganar porque Dios está conmigo. Amén. David no negó la realidad. El tipo era gigante, el tipo era grande, el tipo era un soldado, él era un muchacho, no tenía armas, no tenía nada. Pero él sabía algo: Dios está conmigo y todo es posible para el que puede creer. Todo es posible para el que puede vivir en una promesa de Dios. Mi querido, la fe reconoce el problema, pero no acepta el problema. Yo no puedo vivir en una mentira. Decir, no, aquí está todo bien, aquí está todo perfecto. No, yo no te estoy diciendo que niegues la verdad, que niegues lo que estás viendo. Pero lo que estoy diciendo es que no lo aceptes. Reconozco que no tengo un peso, pero no acepto vivir arruinado. Reconozco que estoy enfermo, pero no acepto vivir quebrado bajo la enfermedad. Eso es una irrealidad que yo vivo, porque mi verdadera realidad no es lo que me está pasando. Mi verdadera realidad es lo que Dios me ha prometido. Aplauda su presencia. Necesitamos ser hombres y mujeres de fe. No negar la realidad de nuestro alrededor, pero no podemos aceptarla. Yo puedo hoy estar enfermo de mis rodillas, de lo que usted quiera. Como dijo mi esposa, que no me tuvo misericordia, yo voy a cumplir 50. Y ahora hay muchas cosas que no puedo hacer como antes. En estos días bajamos con mi papá a conocer la tierra en la finca. Bueno, bajamos, digo yo, porque me quedé a mitad de camino. Él fue y dio la vuelta y salió por el otro lado de la finca, echó 2 horas. Yo tardé 15 minutos en subir y tuve que tomar media hora respirando para agarrar ahí otra vez. Gloria a Dios, porque mi papá es fuerte, saludable y tiene más fuerzas que yo con sus 73 años. Pero es que él toda la vida ha sido un hombre activo de estar en el monte o de estar cargando o haciendo cosas. Su servidor decidió estudiar para no tener que vivir esa vida. Y a mí me gusta ganármela más como que sentadito y con el aire acondicionado y usando más la cabeza. Pero el hecho de la realidad es que yo no puedo negar una realidad. Mi realidad es que estoy barrigoncito. Aunque, ojo, barriga es lujo en estos tiempos, ¿no? Vamos a ser sinceros, tener barriga con estos tiempos de necesidad es un lujo. Yo no puedo negar mi realidad. Yo peso 100 kilos y mi realidad me dice que yo no puedo caminar más de 1 hora. Si camino 1 hora siento que me muero. Pero el hecho de que yo esté gordito, el hecho de que no pueda caminar 1 hora, no quiere decir que ese soy yo. Mi realidad es que soy un hombre que le sirve a Dios y que quiere vivir y cumplir los sueños de Dios. Tú puedes sufrir de dolores de cabeza, puedes sufrir de yo no sé qué enfermedad puedas tener, pero esa es la realidad que estás viviendo ahorita. Pero la realidad del reino es lo que Dios te ha prometido, y si Dios te prometió que está contigo, enfermo o no enfermo, con pies o sin pies, con dolor de cabeza o sin dolor de cabeza, Dios te va a llevar para cumplir lo que Dios te ha prometido, con plata o sin plata, con esposo, con familia, con quien sea, pero Dios va a cumplir lo que te ha prometido. Aplauda su presencia. Mi autoridad final no puede ser lo que estoy viviendo hoy. Mi autoridad final es la promesa que Dios me dio, el pensamiento que tengo en mi mente, el que yo decidí que marcaría mi futuro, la promesa que Dios me dio, la que no saco de mi mente. Esa es la que determina mi futuro. Mi presente hoy puede que sea diferente, pero eso no quiere decir que así voy a terminar. Mi final va a ser mejor, mi final va a ser como Dios lo ha prometido, porque Dios cumple sus promesas. Dígale al de al lado, Dios cumple lo que promete. Tercero y último, un vencedor es alguien que termina lo que empieza. Dígale al que tiene al lado,
Si quieres ser un vencedor, tienes que terminar lo que has empezado. Eso de ser como las olas del mar, de que empiezo algo y no lo termino, de que empiezo con emoción y luego con brío y luego con escalofrío, eso se acabó. Satanás quiere que esa sea tu vida. Y si tú eres alguien de que empieza y no termina las cosas, es porque eres alguien que escucha mucho al diablo, que andas escuchando el raciocinio de la gente que está a tu alrededor, y que tal vez Satanás está usando gente para meterte cosas en la mente. Óyeme bien, deja de escuchar a la gente, deja de escuchar al diablo, concéntrate en lo que Dios te ha prometido. Y entiende algo, si Dios te llamó a hacer algo, debes luchar, debes pelear, pero debes terminar lo que te has comprometido a hacer. A ver, le quiero hablar a aquel que está pensando tal vez en abandonar sus estudios. Dios no te llamó para que seas un fracasado abandonando estudios. Dios te llamó para que termines tus estudios. Aquel que ha estado pensando en abandonar su hogar, abandonar a su mujer o abandonar a su marido, Dios no te llamó para que seas un cobarde abandonando eso. Dios te llamó para que termines tus días al lado de la mujer que Dios te dio. Dios te llamó para que termines tus días al lado del hombre que Dios te dio. Dios te llamó para que tus últimos días puedas decir como Pablo: he terminado mi carrera, he vencido en lo que Dios me ha llamado. Aleluya. Así que deja de ser un cobarde en estar pensando en seguir abandonando las cosas. Solo los cobardes se cansan y abandonan. Así es. Yo les he contado que no toda la vida fue gordito, ¿verdad? Me encanta recordar mis años de adolescencia. Si algo bonito tuve en la adolescencia es que fui flaco. Y cuando era flaco era deportista. Y aunque usted no lo crea, yo también fui deportista. Me gustaba correr en maratones. Y una de las cosas más difíciles de un maratón es cuando después de los primeros minutos tus piernas se rebelan para no seguir corriendo. Uno siente que empiezan a darle calambres desde abajo hacia arriba. Y usted va corriendo y usted siente la necesidad de pararse porque las piernas no quieren caminar. Pero cuando uno está en entrenamiento le dicen: no le preste atención a sus piernas, concéntrese en donde usted va. Y cuando usted es alguien que está planificado en el deporte o ha sido enseñado en el deporte, a usted le enseñan a tener la mirada arriba y no la mirada en el piso. Usted le dice: mire hacia arriba, hacia donde usted va, no mire dónde está, mire dónde usted va. Y yo recuerdo con mis tiempos de muchacho, cuando corría, cuando sentía que las piernas se me iban a desmayar, yo levantaba mi mirada y miraba: no, yo voy para allá, porque si miraba para el piso me iba a estrellar. Mire, deje de estar mirando dónde está parado hoy. Porque si usted sigue mirando los problemas que está viviendo hoy, sigues mirando las dificultades que tienes con tu mujer, con tu marido, sigues concentrado en los problemas económicos que tienes ahorita, en el problema de salud que tienes ahorita, déjame decirte, va a pasar una sola cosa: te vas a estrellar contra el piso. Te vas a estrellar contra el piso. Tú tienes que levantar la mirada. Como un hombre, como una mujer de Dios que eres, tienes que levantar la barbilla frente arriba y decir: este no es mi destino está allá y yo no me paro hasta que llegue allá donde Dios me ha prometido. Hoy yo te quiero invitar a que no importa la edad que tengas, por favor, ya los tiempos de cobardía se acabaron. Deja de estar sintiendo autocompasión por ti. Deja de estar sintiendo lástima por ti. Nadie va a sentir lástima por ti, mucho menos tú. Aprende algo. Nadie merece la lástima. El único que merece lástima es el diablo, que ya fue condenado. Así es. Usted deja de estar esperando que la gente sienta lástima de usted. Y deja de estársela tirando de sufrido o de sufrida. Amárrese los pantalones. Tome una promesa que Dios le dio, y si el diablo se la robó, pues hoy vuelvas a quitar el diablo y vuelvas a apropiar de ella. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Pues sencillo. Un día Dios le dio una promesa a Adán, el diablo le robó la promesa a Adán. ¿Qué le tocó a hacer a Dios? Envió a su propio hijo a cumplir lo que Adán no había hecho. Como Adán le falló a Dios y no restauró su vida, le tocó venir a Jesús, tomar el lugar de Adán, cumplir lo que era cumplir por Adán, y en el momento en que cumplió lo que Adán no cumplió, él volvió a tomar la promesa que Dios le dio a Adán, y que es el dominio sobre la vida y el dominio sobre la muerte.
Tú quieres volver a tomar lo que el diablo te robó, pues tienes que volver a buscarlo donde lo perdiste. Tienes que volver a buscar al lugar donde estabas cuando tenías la promesa. Volver a buscar a Dios, volver a concentrarte en Dios, volver a buscar ese llamado que Dios te dio, de rodillas ante su presencia, pedirle perdón al Señor. Y entonces lo que el diablo te robó, le volverás a robar el diablo lo que a ti te pertenece. Porque quiero decirte algo, lo que Dios te entregó, Dios no lo olvida. Dios lo tiene marcado allá en amarillo grandotote, cada promesa que Él te hizo. Pero el diablo te la robó. ¿Y sabe dónde te la robó? Te la robó de tu mente. Por eso lo primero que tienes que volver a creer en lo que Dios te ha prometido. Activarlo aquí en tu mente, repetirlo en tu mente. Y que cuando el diablo otra vez te lo quiera robar, volverle a decir: no, Señor, este es mi presente, pero este no es mi final. En este momento puede que no tenga plata. En este momento puede que mi matrimonio esté arruinado. En este momento tal vez mis hijos son rebeldes y me han dejado solo o sola. En este momento tal vez los negocios se me han ido para el piso. Pero, aunque todo esté de esa forma, eso no fue lo que Dios me prometió. Y yo sé que lo que sea que esté viviendo hoy es pasajero, porque yo creo en las promesas de Dios. Óyeme bien, la gente vencedora no son los que empiezan proyectos. Comenzar un proyecto lo comienza cualquiera. La gente vencedora son los que terminan sus proyectos. ¿Sabe quién es vencedor? ¿Y quién es vencedora? El hombre y la mujer que, a pesar de los problemas que están viviendo, dicen: vamos a luchar, porque Dios nos prometió que hasta la muerte nos separa. ¿Sabe quién es vencedor y quién es vencedora? Aquel que Dios le dio una promesa de una empresa, de un negocio, de un sueño, y a pesar de que la plata no le rinde, la plata no le alcanza, se aprieta los pantalones y dice: esto no fue lo que Dios me prometió, así que esto es pasajero, esto en algún momento se quita, porque lo que Dios me prometió es algo mucho más grande que lo que puedo soñar. ¿Sabe quién es vencedor? Aquel que está hoy a pesar de que tenga un problema de salud. Yo no sé qué problema de salud tú puedes tener hoy, pero alguien que es vencedor es aquel que dice: a pesar de que me duela la cabeza, a pesar de que me duela la barriga, me duelan las rodillas, la artritis, yo no sé qué carrizo será, no importa lo que me duela, hoy yo decido adorar a Dios, porque Dios es bueno y Él es mi Dios. Eso significa ser un vencedor. Deja de ser cobarde escondiéndote detrás de tu enfermedad para no buscar de Dios. Ay, no, es que a mí me duelen las rodillas, es que a mí me duele esto y lo otro, por eso no le puedo servir a Dios, yo no le puedo hacer tal cosa a Dios. Pues déjeme recordarle que hay un hombre en la Biblia que tuvo un problema serio y se llamó Pablo. Los teólogos no saben con exactitud cuál era el problema de salud de Pablo, pero Pablo tenía un problema serio en la salud. Y el problema que él tenía era grave. ¿Por qué? Porque no solamente afectaba su cuerpo, sino también afectaba su mente. Porque Dios lo usaba a él para levantar muertos. Dios lo usaba a él para sanar enfermos, para liberar endemoniados. Pero él, estando enfermo, hacía esas cosas y él le reclamó un día a Dios y se paró delante de Dios y le dijo: Dios, ¿qué es esto? Yo echo para afuera demonios, levanto muertos, levanto los enfermos, pero yo estoy enfermo, yo no quiero estar enfermo. Dios, sáname. Y entonces Dios desde el cielo, la Biblia dice que Dios le respondió y le dijo: mijo, no me da la gana de sanarte. Así que como no me da la gana de sanarte, dígame qué va a hacer. ¿Me va a servir o no me va a servir? ¿Está captando esta versión moderna de Fran Vargas? Porque óigame, aunque Dios tiene el poder para sanarme y Él quiere sanarme, a veces me deja aguijones para que nunca se me olvide que lo necesito a Él más que a nadie. Y parece que Dios vio en Pablo un problema. Y parece que Dios se dio cuenta de que Pablo valía la pena hacer algo diferente con Pablo. Dios, que todo lo sabe, me imagino que por un momento se imaginó y dijo: si a Pablo lo sano, es capaz que se me vuelve para el mundo. Si a Pablo lo sano, tal vez se me vuelve a alborotar el tema de los negocios, porque Pablo era un buen comerciante. En ese tiempo era un hombre grande de negocios. Y era un hombre que pensaba mucho en la plata y lo que sabía era el dinero, lo que sabía de dinero. Ahora yo puedo pretender entender algo. Dios le dejó ese aguijón y esa enfermedad y le dijo: no te voy a sanar, porque quiero que nunca te olvides de que soy el Dios que te sostiene. Porque ¿sabes qué ocurre? A veces sabemos muchos cristianos que somos buenos buscando a Dios en medio de la necesidad.
Pero el día que Dios nos sana se nos olvida que nos hizo el milagrito. El día que Dios nos sana se nos olvida que Él nos llamó. El día que Dios nos llama se nos olvida lo que Él nos ha prometido. Entonces Dios dice, yo te amo tanto que mejor te tengo enfermo, mejor te tengo sin plata, mejor te tengo endeudado, mejor te tengo con problemas. Pero sucede que pasa algo bueno. Cuando te tengo enfermo y cuando te tengo con problemas es cuando más te aferras a mí y nunca te olvidas de tus promesas. Entonces Dios te ama tanto que muchas veces no te va a quitar el aguijón. ¿Cuánta gente se acerca a uno llorando, gimiendo delante de Dios? Pastor, ore por mí, que yo sufro de eso. Y uno ora, Dios les hace el milagro y el otro domingo no los vuelve a ver uno más nunca en la iglesia. Así es. ¿Cuánta gente viene orando por uno? Pastor, ore por mí que estoy pasando hambre, no tengo trabajo. Ore por mí para que Dios me dé un buen trabajo. Y uno ora y Dios les da un trabajo. Y cuando tienen mucho trabajo, dejan de venir para la iglesia. Dejan de buscar de Dios porque ahora tienen cosas más importantes. ¿Cuánta gente viene a hablar con uno? Pastor, ore por mí que tengo una deuda que no me deja descansar. Mis acreedores me quieren quitar la casa, me quieren quitar el carro. Necesito un milagro, pastor. Y uno ora y Dios les hace el milagro. Les provee dinero, salen de deudas y se van de la iglesia porque ya no necesitan más oración. Habla Jehová. Yo no sé qué tipo de cristiano eres tú. Si tú eres un cristiano agradecido o un cristiano malagradecido. Pero quiero decirte algo, seas malagradecido o seas bien agradecido, Dios te ama. Amén. Y a los bien agradecidos, Dios los prospera y los bendice. Y a los malagradecidos, Dios los mantiene ocupados para que no se olviden de Él. Amén. Yo sé que no provoca decir amén a eso último. Pero ¿sabe algo? Usted tiene que aprender a identificar si usted es un hombre agradecido o no lo es. Si usted es una mujer agradecida o no la es. Porque si usted ha sido de los que Dios le hace un milagro y usted se olvida de Dios, Dios te ama tanto que te va a obligar otra vez a volver a sus pies. Así sea otra vez enfermándote. Así sea otra vez atacando tu matrimonio. Y así sea otra vez atacando tus finanzas. Ay, yo no sé para quién Dios está diciendo esto. Pero hay gente que Dios los ha levantado, Dios los ha restaurado, y cuando los ha restaurado se olvidan del llamado, se olvidan de las promesas que le han hecho a Dios. Han abierto su boca para decir: Señor, por siempre estaré agradecido, te voy a servir, voy a hacer todo para ti, y luego simplemente se han olvidado. Pues déjame decirte, a Dios no se le olvida lo que tú le prometiste. Y si tú le hiciste una promesa a Dios, Dios te va a traer de rodillas para que la cumplas. Y tal vez esa promesa la vas a tener que cumplir llorando, si no lo haces con alegría. Yo no quiero que usted se asuste, pero asústese. No puede ser posible que sigamos viviendo un evangelio donde vemos a Cristo solamente como el que puede suplir mis necesidades. Hace 2000 años atrás, Cristo estaba predicando en el desierto. La gente lo siguió porque Él predicaba hermoso y era un hombre hermoso en todas sus características. Y la Biblia dice que 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, se reunieron a su alrededor. Y Jesús sintió compasión de la gente y le dijo a sus discípulos: esta gente ya está con nosotros desde temprano, ya es tarde, tienen hambre, no han comido, ¿qué les vamos a dar de comer? Y entonces buscaron por ahí, nada. Entonces el Señor: mira a ver qué hay por ahí. Consiguieron unos pececitos y unos panes, y el Señor dijo: repartan los panes, ya los bendije. Y repartieron los panes y los peces, y los panes se multiplicaron. Ahora yo quiero que preste atención a esto. La gente estaba tan sorprendida por lo que había ocurrido, que la gente empezó a decirle unos a otros. Escuchen lo que dice la Biblia: Jesús tiene el poder de multiplicar la comida. Jesús multiplica los peces y multiplica el pan. ¿Y saben qué empezaron a ponerse de acuerdo? Empezaron a decir: hagámoslo nuestro rey. Hagámoslo nuestro rey, porque si Él es nuestro rey, más nunca nos va a faltar el hambre, más nunca vamos a tener hambre, y más nunca nos va a faltar los peces ni la comida. Pero escuchen lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Jesús, sabiendo lo que había en el corazón de ellos, se fue. Buscó una barca, se montó en la barca y los dejó a la gente sola. Y la gente salió: vamos a volver a Jesús rey. Nada, Jesús no estaba por ahí, se fue. Ahora ¿sabe por qué en la cruz decía Jesús el rey de los judíos? Ojo con lo que le voy a decir. Jesús tal vez ha visitado tu familia y ha llegado a tu hogar y a tu familia.
Pero cuando en un hogar no se le adora con sincera devoción, cuando en un corazón no se adora a Jesús con sincera devoción, sino solamente por la necesidad o por lo que Él nos puede entregar, yo me pregunto, ¿será que Jesús se queda en un hogar como ese? ¿No será que a veces Jesús agarra su maletica y se va de los hogares y de las casas cuando solamente lo ven con el interés de sus cualidades? ¿Es verdad? Jesús puede sanarnos, puede liberarnos, puede bendecirnos y multiplicarnos. Pero tú sigues los milagros o sigues al Señor de los milagros. ¿A quién adoras tú? ¿A los milagros o al Señor de los milagros? Muchos de nosotros a veces andamos detrás de los milagros. Y a Jesús, ¿sabe por qué lo seguían? A Jesús lo seguían por los milagros. ¿Y sabe cómo yo se lo demuestro? Porque el día que le dieron la oportunidad de que a Jesús lo liberaran, aquel hombre que era el gobernante salió con Jesús y salió con un preso que estaba ahí que era Malafama. Y le dijo a la gente, este rey que estaba allí, él estaba seguro que la gente iba a liberar a Jesús, porque la gente amaba a Jesús y el otro era un delincuente. Y él dijo, yo no quiero tener la sangre en mis manos, así que vamos a darle la decisión al pueblo. Y estoy seguro que el pueblo lo va a liberar. Hoy toca liberar a un preso. ¿A quién les libero? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente dijo, ya este no nos puede dar más milagros. Ya este ya no me puede dar de comer, ni me puede dar peces, ni me puede sanar. Mírenlo cómo está, lleno de sangre, tiene una corona en la cabeza, está todo demacrado, todo llevado. Alguien que hace milagros no puede andar así. Mejor libérenos a Barrabás, que para algo servirá. Cuando alguien es interesado, hermano, cuando las cosas no salen bien, dan la vuelta y se van. Cuando alguien es interesado en Jesús, el día que Jesús no lo sane, se va. Cuando alguien es interesado y Jesús no le arregla sus problemas económicos, se va. Cuando alguien es interesado y Jesús no le arregla su matrimonio, sus hogares o le salva a los hijos, simplemente agarra y se va. ¿Para dónde se va? Para cualquier otro lugar donde tal vez encuentre a otro Jesús que ese sí le sane y le libere. Y a veces encontramos muchos evangélicos que andan paseando de iglesia en iglesia porque el Jesús que está en esa iglesia no le hizo el milagrito, y van a ver si el Jesús que está en otra iglesia sí les hace el milagrito. Y perdónenme si a alguien le cayó la toalla, arrópese. Como no hay luz, no les puedo ver la cara. Aquí que nadie se lo tome como personal. Aleluya. Aquí yo no veo caras, aquí lo único que veo es la luz de la calle. Y cabezas. Yo creo que tú y yo tenemos que aprender a entender cómo funcionan las cosas de Dios. La gente vencedora, mi hermano, no solo empiezan cosas, las terminan. Amén. Si empezaste a orar por sanidad, no te rindas, sigue orando por sanidad. Dios te va a sanar en algún momento, y si no es aquí, al menos te vas a amar para arriba, para el cielo. Eso te lo puedo garantizar. Si no te sana aquí en la tierra, en el cielo no vas a entrar con esa enfermedad. Allá vas a ser sano y vas a ser sana. Termino con esto. Un triunfador es alguien que no se rinde. Es alguien que lo que se propone, lo logra. Dígale al que tiene al lado, tú tienes lo que te propones, tienes que lograrlo. ¿Ya se lo dijo? Ahora dígale algo mejor. Dígale al que tiene al lado, deje de estar abandonando proyectos y sueños. Dígale al que tiene al lado, el pastor me mandó a decirle. Dígale, el pastor me mandó a decirle que deje de ser cobarde. Vamos, dígale, el pastor me mandó a decirle que deje de ser cobarde. Deje de ser cobarde, de estar buscando la salida fácil. ¿Sabe cuál es la salida fácil de todo? Salir corriendo, abandonarlo y dejarlo. Pero los hombres y las mujeres de Dios que tienen un llamado de Dios y que tienen una promesa de Dios, se apretan los pantalones, se cambian los zapatos si es necesario y se paran firmes como David y se enfrentan a su Goliat porque saben algo. ¿Saben algo? Ya. Porque ¿sabes algo? Goliat podrá ser gigante. Goliat podrá ser mejor que yo. Podrá tener más armas que yo y ser más poderoso que yo. Pero el que está conmigo es más poderoso que todo.
Colóquese en pie, por favor. No tenemos energía eléctrica. Ya terminamos por aquí la predicación.